Déjenme que les diga primero que para mí es un privilegio estar una vez más aquí, es una suerte, y agradecer la invitación que me hace el grupo del Centro de Estudios de Historia Religiosa y la Universidad Católica de Lisboa, y felicitar al equipo de trabajo, que como he tenido ocasión en otros momentos de decir, pues, me parece que realizan un trabajo excelente, muy meritorio y desde mi punto de vista también de sana envidia, si es que la envidia puede ser sana en algún momento. Bueno, pues dicho esto, que no es un cumplido, en realidad es algo que pienso sinceramente, pues empiezo a comentar un poco cuál es el objeto de la comunicación, que se trata de exhibir o presentar un panorama de las organizaciones católicas en España entre 1910, y escogí esa fecha por ser la fecha de la Revolución en Portugal, la fecha de la República en Portugal, y 1936, que, bueno, pues como sabemos es una fecha también que marca un antes y un después, con una ruptura que, como diré luego, pues fue brutal y traumática, y que yo creo que sigue siendo brutal y traumática en la historia de España, que fue la Guerra Civil, y en la historia de España y en la historia de la Iglesia Católica y de los católicos en España. En cierto modo, nuestra historiografía ha venido marcada y estigmatizada en los últimos 50 años por intentar resolver una pregunta, o varias preguntas, y en cierto modo todas esas preguntas tenían que ver con la Guerra Civil. ¿Por qué la Guerra Civil? Y en ocasiones ya no era el por qué, sino quiénes habían sido los culpables de esa guerra civil. Y en cierto modo esas preguntas, que bueno, pues en parte pueden seguir pendientes, han generado un tipo de historiografía en el que la Iglesia a veces dejaba de ser un objeto de análisis y era un objeto que servía para la defensa, para la autojustificación o para la condena. Bueno, yo creo que la pretensión de los historiadores en los últimos 20 años, 10 años, de un tiempo a esta parte, o por lo menos de algunos historiadores, ha sido intentar convertir la Iglesia en un objeto de análisis historiográfico con la mayor serenidad posible. Desde ese punto de vista, entender la evolución de las organizaciones religiosas, las organizaciones católicas en España entre 1910 y 1936, es entender un periodo histórico en el que la riqueza del movimiento eclesial es muy importante y que está integrada dentro del proceso de modernización que vive España en esos momentos. Cuando digo crisis, ¿qué crisis? Bueno, cierta historiografía pues, pareció dar por hecho que el papel de la Iglesia en la Guerra Civil, el papel de la Iglesia Católica, tenía mucho que ver con un proceso de decadencia, con un proceso de crisis, de pérdida del rumbo de la Iglesia Católica, que le había llevado a apostar por un determinado bando en la Guerra Civil. En realidad, si analizamos los datos, de 1910 a 1936, la Iglesia Católica no está en crisis si entendemos la palabra crisis como decadencia. La Iglesia Católica está creciendo en muchos aspectos y sobre todo está creciendo en los aspectos que se pueden considerar relacionados con la modernidad. Está creciendo en el mundo urbano, está creciendo en las congregaciones religiosas que se asientan sobre todo en las ciudades y que no solo es importante por su crecimiento numérico, como podemos ver ahí. El índice 100 sería para el año 1900, por ejemplo en las congregaciones masculinas, se duplica del año 1900 a 1930, prácticamente el doble de congregaciones masculinas. Y bueno, es un proceso no tan espectacular, pero que se adentra también las congregaciones femeninas, etc. Pero lo más significativo no es el crecimiento cuantitativo, lo más significativo es la presencia cualitativa de esas congregaciones, porque por primera vez son mayoritariamente congregaciones urbanas y porque esas congregaciones religiosas se dedican a ofrecer servicios en los que hay una alta demanda, servicios educativos, servicios sanitarios, servicios benéficos, en los que el Estado liberal, en los que el Estado del régimen de la Restauración, pues ha mostrado cierta incapacidad. Y por lo tanto hay unas clases urbanas emergentes que demandan esos servicios
y que las congregaciones religiosas, primero las femeninas, esto es muy interesante, y luego más tarde las masculinas, se adaptan a esa demanda, que además es muy interesante porque es una demanda que exige autofinanciarse. Es decir, estas congregaciones religiosas no dependen de las subvenciones económicas del Estado, como si dependerá del clero secular. Dependen de sus propios servicios y lo que puedan alcanzar a través del precio de sus servicios o las donaciones relacionadas con determinadas clases urbanas, fundamentalmente. Si ese proceso es significativo para las congregaciones religiosas, todavía lo es más, y de manera mucho más acusada, en las organizaciones seglares. En 1910 es la primera gran movilización seglar católica en España. El 2 de octubre de 1910 son las primeras grandes manifestaciones católicas en prácticamente todas las ciudades de España en contra de los proyectos del gobierno liberal, el gobierno presidido por José Canalejas. 2 de octubre. El 5 de octubre, si no recuerdo mal, es el proceso revolucionario en Portugal, la proclamación de la República en Portugal. El proyecto de ley de Canalejas para la reforma de las congregaciones religiosas o para el control de las congregaciones religiosas se presenta en ese contexto. Mientras en Portugal se está dando la revolución y se inicia la República, en España el gobierno liberal, la Restauración, está intentando aplicar un proceso reformista para de alguna manera dar cauce al crecimiento de las órdenes religiosas, de las congregaciones religiosas, que han crecido por varias razones. Una de ellas es la propia fundación de congregaciones religiosas en España, pero otra muy importante es la llegada de congregaciones religiosas exiliadas de Francia, desde la ley de separación de Iglesia y Estado en 1905, de las colonias, de las antiguas colonias de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y ahora también de Portugal. Por lo tanto, ese crecimiento todavía es. Son estas congregaciones religiosas urbanas las que favorecen el crecimiento de las asociaciones seglares. Las asociaciones seglares a partir de 1910 no tienen mucho que ver con las antiguas cofradías parroquiales, más bien de base rural. Vuelven a ser un movimiento típicamente urbano, de clases medias, en el que las asociaciones juveniles, las organizaciones femeninas, organizaciones profesionales, su germen, su origen, tiene mucho que ver con esas congregaciones religiosas, o con los jesuitas, los luises, o con los franciscanos, los antonianos, por cierto, una organización que nace en Portugal, que nace en Braga, y que luego se extiende a Galicia, y desde Galicia se extiende a toda España, los tomasinos, los salesianos, es decir, bueno, pues toda una serie de organizaciones que no se entienden sin el peso previo de las congregaciones. Son organizaciones seglares que van creciendo, pero que tienen determinadas etapas de mayor intensidad en su movilización, que coincide con etapas de política o aplicaciones de política de carácter laico. Estas organizaciones seglares lo que defienden es el modelo confesional, en general, el modelo de mantener un modelo nacional católico, en el que la legislación, en el que la sociedad tenga el catolicismo como clave. Bueno, he puesto ahí dos fotografías para un poco identificar esas pequeñas organizaciones juveniles de los años 20, se van a convertir cuando llegue la Segunda República en organizaciones de masas. Hay una adaptación también a algo que es general, que es el proceso de modernización de esa sociedad de las masas organizadas en distintas asociaciones. Por último, no solo es cuantitativo el proceso, sino que es un proceso de novedades cualitativas. Primero, por las fórmulas de asociacionismo, que son muy variadas. Distintas asociaciones, como hemos dicho. Segundo, por la utilización muy importante de los medios de comunicación y de la propaganda. Y fundamentalmente hablamos de prensa, pero ojo también, es muy importante, sería interesante estudiarlo, de las emisoras de radio a partir de los años 30. Yo, por lo menos, la referencia que tengo de las emisoras de radio en Galicia, en los años 30, son todas fundadas por empresarios que vienen de organizaciones católicas y que van a tener un peso muy decisivo, por ejemplo, en los meses previos a la Guerra Civil. Lo que se transmite en esas emisoras, lo que se cuenta, y no digamos nada en los primeros días de la Guerra Civil. Entonces vemos una incorporación a medios de la modernidad. Bueno, recordemos la relación de
Marconi con el papado, Radio Vaticana, etc. Bueno, pues incide también no solo la prensa, sino la radio. La formulación de colegios, que son colegios de congregaciones religiosas, pero fundamentalmente lo que ofrecen es servicios escolares en los que existe demanda. Ahí pongo el ejemplo de mi colegio, esto es algo personal. Donde pone ahí Colegio Políglota Mercantil Hermanos Maristas, es un anuncio del año 1922, y se llamaba Colegio Políglota Mercantil Hermanos Maristas. Es decir, fundamentalmente su misión era enseñar lenguas extranjeras, francés e inglés, enseñar taquigrafía, mecanografía, contabilidad, lo que demandaba la clase media urbana emergente de una ciudad como Vigo en ese momento, y por eso obtener mucho éxito. Pero junto a ese ejemplo se podrían poner otros muchos. Es decir, hay una adaptación a las demandas. Y pongo también otra cuestión curiosa, como las nuevas fuentes de financiación. Hemos dicho que las congregaciones religiosas se autofinancian, y eso es novedoso, radicalmente novedoso. Pero también en esa época, años 10, años 20, la restauración de todo tipo de santuarios, que son una fuente de financiación muy importante, no solo además del poder simbólico que tienen para la conformación de determinada mentalidad, sino que son una fuente de financiación muy destacada. Por ejemplo, ahí pongo además en el santuario de Covadonga, que se renueva en el año 1916 con la presentación de una ofrenda del rey Alfonso XIII, pero podríamos seguir numerosos casos en esos años. La Universidad de Comillas, etc. Bien, ¿cuáles son los momentos claves de ese proceso de movilización? Porque hemos dicho que hay un crecimiento, hay una adaptación a las fórmulas modernas, las formas por lo menos, pero también hay una movilización. La movilización se extiende fundamentalmente en las épocas en las que la Iglesia considera atacados sus intereses. Y fundamentalmente eso es el gobierno, o los gobiernos liberales de 1910 a 1913, de Moret, sobre todo Canalejas. Y ahí tenemos a Canalejas vestido de torero, y le está cortando un franciscano la coleta, porque el proyecto reformista de Canalejas respecto a las congregaciones religiosas se quedó en un proyecto. Ese contexto que decíamos antes de la revolución en Portugal no ayudó a que ese proyecto se llevara a cabo, y también la negociación del Vaticano, etc. Pues el gobierno nacional se vio muy frenado en sus aspiraciones. Y de hecho, pues fue un proyecto legal que se aplicó durante 2 años, en los que se necesitaba el permiso del gobierno para la fundación de una nueva congregación religiosa, pero que a partir de 1913 perdió, por la propia indicación de la ley, su sentido. A partir de 1913 todas las congregaciones religiosas se podían fundar en España con el permiso de la Santa Sede y de la autoridad diocesana pertinente. No necesitaban ningún permiso gubernamental. De hecho, el asentamiento de las congregaciones religiosas portuguesas en España empieza en ese momento, 1913, de manera muy importante. Hay otro momento que es el momento de la dictadura de Primo de Rivera, que es una dictadura acogida de manera extraordinariamente positiva por la jerarquía eclesiástica, en la que, bueno, pues había una tradición de crítica respecto al sistema parlamentario, al sistema partidista, y la dictadura se presenta como un modelo de regeneración nacional autoritario, conservador, en el que el catolicismo es una clave fundamental y en el que la Iglesia se convierte en un aspecto fundamental de ese modelo. Si las congregaciones educativas, y no solo educativas, también sanitarias, se habían extendido ya antes, pues durante la dictadura de Primo de Rivera se extiende mucho más. La dictadura de Primo de Rivera va a identificar Estado autoritario y a este con la monarquía, porque recordemos que Primo de Rivera es nombrado jefe de gobierno por el rey, Alfonso XIII, y va a identificar cada vez más al ejército con la Iglesia, o a un tipo de ejército, al ejército colonial, al ejército africanista, que está en Marruecos, con la Iglesia. Eso se aprecia muy bien en todas las revistas que construyen en ese momento un discurso patriótico bajo este modelo. El discurso del imperio católico, en donde el ejército y la Iglesia se consideran aliados de una causa común. Frente a ese discurso está el otro discurso. En realidad, lo que estamos viendo entre 1910 y 1936 son
por resumirlo de alguna manera, o sintetizarlo, tres discursos. El discurso clásico de la Restauración, el discurso liberal, más o menos católico, pero que es el de un Estado confesional, liberal, pero confesional al mismo tiempo, con todos los matices que se pueden introducir. Y frente a ese discurso que está en decadencia, porque el régimen cada vez tiene pues, menos apoyo popular, sobre todo entre los intelectuales, etc., pues dos discursos crecientes. Este discurso del que estamos hablando, el discurso nacional católico, y el discurso republicano socialista laico, que emergen al mismo tiempo, emergen los dos en 1910 y 1909, emergen los dos fundamentalmente después de la Semana Trágica de Barcelona, que fue en 1910. Esos dos discursos emergentes están haciendo quebrar el discurso hasta ese momento hegemónico, predominante, que era el discurso liberal. Bueno, el discurso liberal quiebra en 1923 y uno de los discursos se impone un modelo regeneracionista que es el nacional católico, de la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera dimite en 1930, fallece unas semanas más tarde en París, se exilia en París, fallece. Y en los últimos años de la dictadura ha emergido con fuerza el otro discurso frente a la dictadura, el discurso laico, republicano, socialista, al que se unen algunos liberales. Ese es el discurso que triunfa en la Segunda República, en la proclamación de la Segunda República, que es otro modelo regeneracionista, otro modelo de regeneración nacional, pero anclado en unos parámetros ideológicos y religiosos distintos, no solo distintos, sino contrarios. Es decir, digamos que el experimento primero de regeneración, que es la dictadura de Primo de Rivera, se ve seguido de un experimento segundo de un componente ideológico adverso, que es el de la Segunda República. Y frente a eso también hay una gran movilización de los católicos, una gran movilización. De una democracia laica, que es lo que constituye la Segunda República desde su constitución y desde su primer gobierno provisional, hay un proyecto, el proyecto posibilista, de construir, entre comillas, una democracia católica. Una democracia en la que los católicos, como mayoría nacional, pues impongan su mayoría en el Parlamento, logren incluso un cambio, una reforma, que hagan incluso una reforma constitucional que favorezca sus intereses, etc. Ese es el proyecto. Es el proyecto que fracasa en febrero del 36, pero que hasta febrero del 36 es un proyecto por el que buena parte de la Iglesia de los católicos, como veremos, apuestan. Y luego, a partir de 1964, pero sobre todo de febrero del 36, hay otra gran movilización católica, que esta es la que va a culminar con la Guerra Civil, que es una cruzada contra lo que se considera una revolución, no una revolución laica, como la del 31, sino una revolución social, etc. Fuese o no fuese verdad que existía ese proyecto de revolución, existía en algunos, en la mente de algunos, evidentemente, pero lo que se constituye es un discurso contra esa posible revolución, un discurso contra la revolución. Ahí, frente a la imagen de Canalejas, que le cortan la coleta, está la imagen de Gil Robles en la publicidad electoral de febrero del 36 para conseguir la mayoría que le otorgue en el Parlamento la posibilidad de cambiar la Constitución, de hacer una Constitución bajo los parámetros de los intereses de los católicos, de defensa de los intereses católicos, frente a la Constitución laica, frente a la ley de congregación religiosa y todo. Bueno, ¿cuáles son las causas de este proceso de modernización eclesial? Bueno, aquí voy a ir más rápidamente. Las causas fundamentalmente tienen que ver con el proceso de modernización dentro de España. Es un proceso de modernización de 1910 a 1936 muy notable en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo artístico, y evidentemente la Iglesia no se sale de ese marco, con todas las dificultades que eso pueda conllevar en las instituciones tradicionales, etc., pero digamos que no le queda otra cuestión que adaptarse a ese marco por ejemplo, del crecimiento del asociacionismo, de la prensa, etc. En esta cuestión tienen un papel decisivo la política vaticana y el papel de los nuncios, que cada vez tienen un mayor nivel de intervención. Los nuncios tienen, a medida que pasan los años, pues una presencia más destacada, y no digamos ya con Nuncio Tedeschini, es capaz de transmitir una determinada orientación política, sobre todo durante la Segunda República,
que durante un tiempo va a funcionar, va a ser eficaz, luego al final pues fracasa. Pero es importante. Luego el papel de las congregaciones religiosas, que ya no vuelvo a remarcar porque hemos hecho que... pero no solo por su papel numérico, sino por el símbolo. Muchas de ellas son congregaciones religiosas exiliadas en las repúblicas. La república es un símbolo para buena parte de los católicos españoles de persecución de los católicos. Y solo tienen que ver las congregaciones religiosas que están en España, para sentirlo así. Y para que esos religiosos lo sientan así. Vuelve a ser esa manera de reforzar el discurso nacional católico. Nosotros somos la nación que somos la retaguardia de Occidente, somos la reserva, lo que dirá luego la dictadura franquista, la reserva espiritual de Occidente. Eso se está alimentando ya. Y por último, yo diría que las nuevas alianzas, es decir, esas congregaciones religiosas son capaces de establecer, y las asociaciones seglares, alianzas con las burguesías emergentes de las ciudades. Y eso es algo nuevo. Es decir, de ver ciertas demandas y de establecer esas alianzas. Junto a una cuestión que no está muy estudiada, que es cómo pasamos de un ejército liberal en el siglo XIX, donde el peso de la religión y del catolicismo es, me parece que es leve, a un ejército, o a una parte del ejército, que se siente aliado de las posiciones eclesiales del catolicismo, sobre todo después de la Semana Trágica, de 1909. Y ese discurso que se va alimentando del ejército colonial, que lo único que tiene es Marruecos, como símbolo de la honra nacional que queda después de perdido el resto de las colonias, y cómo el discurso eclesial se complementa con ese ejército colonial africanista, que va a ser el que inicie la guerra civil dando el golpe de Estado y después la consecuencia de la guerra civil. Sus límites, porque evidentemente estamos hablando de un proceso de modernización, pero bueno, un proceso de modernización que tiene sus límites. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las carencias? Yo diría que dos, fundamentalmente. Primero, hay una decadencia del clero secular. El clero secular es un clero fundamentalmente asociado al clero rural. No solo porque el clero secular disminuye, sino porque su peso cualitativo en el mundo rural es cada vez menor. Esto se debe a varias cuestiones. Una primera es que evidentemente la sociedad se está urbanizando y los valores de las ciudades son emergentes y ya no hay tanta demanda vocacional. Pero otra es la formación paupérrima, formación muy pobre del clero secular. Los informes que tenemos hasta el año 36 de la situación en los seminarios, de la situación sobre la formación del clero, no solo sobre su formación, sobre su disciplina, sobre su vida, bueno, pues son realmente dramáticos desde el punto de vista eclesial. La formación del clero rural es muy escasa. Son contadas las excepciones en las que hay un auténtico párroco que sea capaz de congregar, de movilizar, etc. Y esa autoridad del clero en el mundo rural se va diluyendo y va creando numerosos conflictos. Es muy significativo en Galicia, que es, bueno, lo que más conozco, la mayor parte de los conflictos clericalismo y anticlericalismo se dan en el mundo rural, no se dan en el mundo urbano, y eso es muy llamativo, y es donde hay más conflictos, porque es donde el clero realmente está perdiendo de una manera muy destacada. Hay nuevos referentes, hay los emigrantes, los indianos que llegan con dinero y llegan con nuevas ideas frente al poder tradicional del párroco, hay el maestro, hay, bueno, pues nuevos referentes que ya no son párrocos. Y además ese clero rural tenía una dependencia clientelar de las oligarquías total y absoluta. En España existía el régimen de patronato. Más de la mitad de los sacerdotes de España no eran nombrados, su cargo parroquial, por el obispo, eran nombrados por el patrón, por el patrono, que podía ser de una gran familia aristocrática que vivía en Madrid o de un burgués que nombraba decidía quiénes eran los párrocos. Hay un clientelismo muy extendido. No olvidemos que este clero en parte está financiado por el Estado. Este sí que depende exclusivamente del Estado. Bueno, exclusivamente no, pero en buena parte del Estado. El tema de la financiación para ellos es decisivo. Y hay una pérdida de su hegemonía. Este es uno de los sectores que están de cadencia, claro. ¿Cuál es el otro gran problema? El otro gran problema es la pérdida de un mundo que es emergente, creciente, y que cuando llega la Segunda República es un mundo muy importante, que es el mundo obrero. Es el fracaso absoluto de la acción social católica en el mundo obrero en España.
Primero por división entre distintas maneras de entender el sindicalismo obrero, cómo atender desde el punto de vista católico esas opciones, y luego por una constatación del fracaso de las alternativas. Mientras que el sindicalismo de clase, el socialista, el anarquista, crece de manera espectacular, los católicos no son capaces de ofrecer una alternativa con mínimas garantías. Y eso va a ser un problema muy grande a medida que avanza, que crece el movimiento obrero, y que ese movimiento obrero, cuando llegue a la Segunda República, va a tener un peso electoral decisivo, no solo electoral, sino un peso en las calles, en la presencia. Consecuencias de ese proceso, pues bueno, hay un mayor poder, yo diría que hay un mayor poder eclesial en el mundo urbano, hay una presencia mayor de la iglesia en el mundo urbano, significativamente. Hay una estructura eclesial que cada vez es más seglar, en el que los seglares empiezan a tener mayor peso, aunque sigue siendo muy clerical, pero por ejemplo pongamos el caso de Acción Católica, va a estar presidida por un seglar, por Ángel Herrera, y como eso en todas las organizaciones de Acción Católica, la dirección, sobre todo cuando lleguemos en los 30, van a ser seglares, y eso es algo muy novedoso, y por lo tanto se hace una iglesia más participativa dentro de lo que puede ser la estructura eclesial tradicional, pero más participativa, donde hay mayor pluralidad, donde hay intensas polémicas internas entre los propios católicos, diferentes proyectos pastorales, luchas de poder internas, pero eso lo que está significando es una adaptación a la modernidad. El conflicto, la diversidad es propio de la modernidad. En el debate interno, a veces sereno, a veces más enfrentado, bueno, pues también se transmite dentro de la propia iglesia. Pero al mismo tiempo, decíamos, ese reforzamiento del discurso nacional católico, con dos vertientes: el discurso nacional católico autoritario, necesitamos un Estado fuerte, con un ejército, con una dictadura que garantice ese modelo confesional, o el modelo confesional posibilista, que es también confesional. Bueno, podemos convivir en una democracia porque los españoles en su gran mayoría somos católicos y por lo tanto podremos con nuestros votos pues establecer la defensa de nuestros intereses, porque seguimos siendo una sociedad católica. Ese sería otro modo. Y hay una radicalización, por lo que decíamos antes, de las dos vertientes del enfrentamiento clerical y anticlerical. Es cierto que hay una modernización de las posiciones eclesiales, hay una adaptación, pero es cierto también que hay un crecimiento muy importante del modelo republicano socialista, del modelo laico, que son emergentes, son crecientes frente a ese modelo liberal que está en crisis. Por lo tanto, la Segunda República se presenta como un reto. Como todas las crisis, tiene oportunidades y tiene riesgos. ¿Cuáles son los riesgos para la Iglesia de la Segunda República? Los riesgos son el anticlericalismo al que se venía asociando la República en Francia, la República en Portugal, la República en Latinoamérica, etc. Y que, evidentemente, pues, el gobierno provisional o los gobiernos, primeros gobiernos de la República, pues, van a exhibir algunas leyes en las que, bueno, es evidente que los intereses eclesiales tradicionales están en juego. Corren peligro. El primero es la Constitución de diciembre del 31, que al margen de la ley de separación Iglesia-Estado, el tema de debate, el tema de polémica vuelve a ser ¿qué hacemos con las congregaciones religiosas? Es el mismo tema que había surgido en 1910. Y lo que decide el gobierno en la Constitución de 1931, en principio, es la posible disolución y expropiación de esas órdenes religiosas. La primera que va a sufrir este proceso es prácticamente de manera automática. La Constitución se aprueba en diciembre y en febrero, pues los jesuitas, la congregación de los jesuitas son disueltos y son expropiados. Y inician, como vemos ahí en ese almanaque, inician su salida por la frontera. Curiosamente, hacen un camino de retorno. Los jesuitas portugueses estaban viviendo en España hasta 1932 con los españoles, y en 1932 tienen que hacer las maletas los jesuitas portugueses y los jesuitas españoles, y quienes les acogen es el Estado Novo en Portugal. Es decir, que hay un proceso de colaboración transfronteriza, se diría ahora, eclesial, que como institución global la Iglesia va a saber aprovechar muy bien. Es decir, bueno, pues si no es en España, ahora sí puede ser en Portugal. Pero es que los jesuitas podían ser el precedente de todas las demás. Al final fueron las únicas, los jesuitas, pero eran el precedente, porque el proyecto, la Constitución decía que
En las demás se elaboraría una ley para decidir si se les expropiaba o si se les suspendía. Y esa ley se aprueba en mayo del 33. Lo que dice la ley es que la ley entrará en vigor, es decir, todas las congregaciones educativas, por ejemplo, tendrán que abandonar España y podrán ser expropiadas en diciembre del 33. La ley se aprueba en mayo, pero hay un proceso, hay una prórroga para que esas congregaciones se adapten, y en diciembre del 33, es decir, el 31 de diciembre de 1933, ninguna congregación educativa, congregación religiosa, puede dedicarse a la educación y a otros menesteres en España, pero fundamentalmente a la educación, que era el tema por el que la República o el gobierno republicano pues, aspiraba a cambiar el país, la educación como molde para cambiar y hacer un país moderno, laico, basado en sus valores. ¿Qué ocurre? Que en noviembre del 33 hay elecciones, y son unas elecciones que dan un vuelco espectacular, elecciones en las que por primera vez participan las mujeres, pero es el tema de las congregaciones, la exclusión de las congregaciones educativas, que repito, tenían una demanda. Esas congregaciones educativas no estaban en crisis. Había una demanda en las ciudades de que esas congregaciones permaneciesen. No de todos, pero sí de una parte de la sociedad. Y es una cuestión que entra en juego en noviembre del 33. En noviembre del 33, como sabemos, el centro derecha o la derecha gana las elecciones y no se suspenden esas leyes. La ley de congregación no llegó a suspenderse, simplemente, bueno, no llegó a suspenderse, no llegó a anularse, simplemente se suspendió temporalmente, se aplazó. Y solo después de febrero del 36, cuando gana el Frente Popular las elecciones, se renueva la idea de ese proceso, que no se llega a aprobar, pero que a partir de mayo del 36, sobre todo con los cambios en los gobiernos municipales, cada gobierno municipal, aunque el Estado no lo ha legislado así, empieza a tomar medidas que son de facto una expropiación o una incautación o una suspensión de esas congregaciones religiosas. Solo pongo dos datos. Esto aquí sería un dato de la evolución de la movilización de los católicos en la política, la presencia de los católicos en el Parlamento, poner un dato. Es decir, vemos que hasta la llegada de la Segunda República, fundamentalmente la presencia de los católicos en el Parlamento liberal, hasta 1923, eran católicos antisistema, antiparlamentarios. Haría un predominio, vemos ahí en algunas ocasiones, en febrero del 18, pues tradicionalistas, carlistas, agrarios, integristas, tenían 10 diputados frente a los 3 diputados, podemos decir, de los católicos independientes, de la línea posibilista, de la integración o incorporación a la democracia. Mientras que cuando llega la Segunda República hay una capacidad de actuación, que es con la CEDA, que obtiene en noviembre del 33 de tener 5 diputados en junio del 31 a tener 115 en noviembre del 33, de 5 a 115. Eso es un vuelco espectacular que tiene mucho que ver con este proceso de legislación y que tiene mucho que ver también con la capacidad de adaptarse y de hacer un discurso conservador, no estrictamente confesional, porque la CEDA no es un partido estrictamente confesional, pero sí defensor de los intereses de la Iglesia, etc. Y es por primera vez mayoritario frente al discurso más tradicionalista, más integrista del resto de las que a su vez obtienen también unos resultados fundamentales, 64 diputados. La apuesta era que las próximas elecciones, esa era la apuesta del Vaticano, que en febrero del 36 esto iría más. Que si en noviembre del 33 la CEDA tenía 115 diputados, el objetivo, así lo dice el nuncio, es tener 170 o 180 en febrero del 36 para lograr un cambio en la Constitución y favorecer con eso el cambio de régimen, hacer una república católica. Pero eso va a fracasar porque en febrero del 36, como sabemos, pues gana las elecciones del Frente Popular. Y se establece, por último, pues una ruptura. La ruptura es la guerra civil. Yo creo que lo que supone un proceso de ruptura brutal, violenta, salvaje, con el proceso anterior es la guerra civil. Porque la guerra civil sí nos retrotrae, no nos retrotrae antes de la Segunda República. La guerra civil nos retrotrae a 1808. Porque el discurso que se genera en la guerra civil por parte de los grupos más tradicionalistas es todo lo que hemos tenido en la edad contemporánea en España, el liberalismo, ¿no? Las ideas extranjeras, esto es lo que nos ha traído a este desastre. Por lo tanto, tenemos que volver a la tradición, a nuestra más pura tradición, nacionalcatolicismo, confesionalismo estricto e intransigente,
y volvemos a un modelo muy clericalizado. En los años 40, 50, el peso de las instituciones seculares pues, están, pero no deciden. Está claro quienes deciden que vuelva a ser el clero. Y bueno, nada más porque ya me he pasado el tiempo y mejor dar turno para las preguntas. Muchas gracias.